Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle en este jueves de gobernanza aquí en La Báscula, el peso de las ideas, en este esfuerzo conjunto de Radio Noticias 1070 y C7 Jalisco. Jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, Antonio, muchas gracias por invitarme nuevamente. No, pues ese es tu espacio, Pablo, de los jueves de gobernanza. Gracias. Y bueno, vamos a hablar de un tema que en Europa pues está a punto de aprobarse precisamente por la Unión Europea en general. Es lo que se ha denominado este concepto, el derecho al olvido en Internet. Y bueno, este es el derecho que tienen las personas, por ejemplo, a que si hay datos de cualquier persona que esta misma individuo pueda considerar como que afecta su vida personal, privada, profesional, tiene derecho a solicitar que sean borrados estos datos de Internet. Derecho al olvido, después de, se pasaron pues 3 años discutiendo este tema, Pablo Arredondo, sí, allá claro, en Europa, derecho claro. al olvido de Internet. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Qué significa el derecho al olvido de Internet? Bueno, yo lo primero que diría es que lo que es muy interesante es cómo toda esta digitalización que nos está permeando en la sociedad, todo este advenimiento de nuevas tecnologías y que tienen en Internet, digamos, una de sus banderas más claras, está planteando una serie de dilemas o replanteando dilemas, algunos anteriores al advenimiento de Internet, pero ahora los está resignificando, les está dando una nueva dimensión. Ahora que tenemos la facilidad, en teoría, de acceder a tal cantidad de información desde nuestro escritorio, sin ni siquiera tener necesidad de movernos, ¿no? Una computadora conectada a la red y con eso tenemos la posibilidad de explorar, esculcar, ir, venir, ahora sí que navegar en el globo, en el mundo, pero navegar no nada más geográficamente, sino navegar y esculcar en los sujetos, en las instituciones, en las personas. Y bueno, lo que aquí se está planteando es un viejo dilema, ¿no? ¿Hasta qué grado? Y un dilema que sobre todo arranca con la modernidad, modernidad del siglo XIX, el siglo XX, de hasta qué grado los sujetos tenemos derecho a la privacidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto nuestra privacidad está siendo invadida por múltiples instituciones, ¿no? Y en este caso, esta institución a la que se refieren no es nada más Internet, es los buscadores de Internet, ¿no? Porque el trabajo de los buscadores de Internet es ese precisamente, es localizar la información y ponértela a tu disposición con mucha facilidad. Y ya sabemos que estos buscadores pues ahora son grandes corporaciones, no es nada más unos muchachos enjundiosos que desarrollaron un proyecto de la escuela, ¿no? Si estamos hablando de grandes corporaciones, como es el caso de Google. ¿Qué es lo que sucede? De pronto, hace unos años, en España, un sujeto se inconforma tremendamente porque en Google aparece información relacionada con su vida y con su persona que considera que no tiene ya ningún sentido ahí, que esté ahí. Entonces, él exige que quiten esa información de ahí. Él solicita y exige que quiten esa información. Las autoridades españolas le dan la razón. Digamos, los tribunales en principio le dan la razón. Y dice, sí, tienes razón, esa información no es pertinente, no tendría por qué estar ahí. Por lo tanto, vamos a solicitarle a la corporación, en este caso a Google, la empresa buscadora, que quite esa información. Pero ese caso tuvo que remitirse hasta los tribunales europeos, porque se está hablando de un caso que se multiplica en todo el mundo, finalmente. Claro, los europeos ahora tienen pues una forma de organización, llamémoslo así, política, jurídica, comercial, económica, que incluye la posibilidad de homologar derechos y obligaciones a lo largo de todos los países que la conforman, ¿no? Y lo interesante de esto es que
este problema añejo de la modernidad que tiene que ver con qué tanto mi privacidad tiene que ser respetada o no, brinca a al nuevo escenario de la sociedad de la información y del conocimiento. Y los abogados tienen que estar trabajando muy duro, porque no es nada más un problema de comunicólogos, es un problema de abogados. Sí. Y seguramente las empresas y los estados están en este momento trabajando seria y duramente por eso. Después de 3 años, como tú lo has dicho, está por emitirse un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece las obligaciones y las responsabilidades de las empresas que se dedican a la búsqueda de información y también establece los derechos de los ciudadanos frente a estas dinámicas de generación de información, ¿no? Y todo indica que las reglas del juego están diseñadas según el Tribunal Europeo, estarán diseñadas para proteger lo más que se pueda al individuo, al ciudadano y a sus derechos, a su derecho a la privacidad. El derecho al olvido, quiere decir, a mí bórrenme, a mí no me metan ahí, es uno de esos derechos. Y es un derecho debatible también, porque hay otras caras de la moneda que podríamos ver en adelante, ¿no? Pero por lo pronto, lo importante es que se le va a exigir a las empresas que sean receptivas frente a las demandas de los ciudadanos. Que son miles a Google en Europa, ¿no? Son miles, ¿no? Es decir, cualquiera se puede sentir afectado, sí. Meterse al buscador y decir, ¿y por qué está esta información ahí de mí? ¿O por qué está este link a otro lugar donde tienen información mía que yo no autoricé? Porque aquí el problema, y es el punto de partida que está planteando el tribunal, es que toda información que circula en la red de ese tipo tiene que ser autorizada, tiene que tener el consentimiento inequívoco, así lo dice el dictamen del tribunal, el consentimiento inequívoco del sujeto para que esa información esté ahí. De otra manera, tú tienes el derecho de decir, borren eso, porque yo no di el consentimiento de que me pusieran ahí, de que pusieran esa información sobre mí ahí. Como tú te darás cuenta, es un problema muy serio. Porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos solicitud para entrar a redes sociales, estamos dando autorización para utilizar nuestros datos personales y estamos dando autorización para que se difunda la información que nosotros estamos subiendo precisamente a redes. En el caso de las redes sociales... Y el buscador lo que hace es buscar esa información que uno sube, ¿no? Sí, pero hay mucha información que, vamos a decir, no está necesariamente en la red social por tu parte. Sí. Alguien te graba y te sube a la red. Exacto. Información perjudicial. Es una información sobre ti que tú no autorizaste. Bueno, entonces el problema es ¿qué derechos tienes tú sobre esa información que otra persona subió a la red sobre ti, ¿no? Y ahí es donde están los problemas, ¿no? Es decir, el problema no es nada más que tú cuando entraste a Face o cuando abriste tu Twitter, dijiste sí, autorizo para que se jueguen estas reglas. Nunca leemos la letra chiquita, por desgracia. Es horrible, para que ¿verdad? Nos apruebe que pues, aceptar y la acepta uno sin leer nada. Ahora, no son nada más las redes, ¿eh? Pablo, vamos a hacer una pausa, pero seguimos platicando de este tema interesante y vamos a hablar si en México hay algo ya similar en la legislación del país. Una pausa, regresamos a La Báscula. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos jueves de gobernanza en La Báscula con el doctor Pablo Arredondo
platicando sobre este tema que se debatió en Europa durante 3 años y está a punto de ser pues ya aprobado por la Unión Europea, el Europarlamento, este derecho al olvido, que es el derecho que tiene un ciudadano comunitario de exigir en algunos casos la supresión de contenidos de Internet que puedan ser dañinos para su persona. Pablo. Sí, de hecho entiendo que ya se aprobó, se acaba de aprobar por la diferencia de horarios, porque sí. La información que yo leí es mañana, decía. Sí, sí. Al parecer ya se aprobó. Y bueno, entre las cosas importantes que establece es que las empresas que no cumplan con las obligaciones tendrán que pagar hasta no sé si es el 2% de sus ingresos anuales o 1 millón de euros por incumplir la ley. Los europeos en este sentido están poniendo candados, digamos, para que se evite trampear la ley, ¿no? Para que en realidad las nuevas disposiciones 1 millón de euros. 1 millón de euros, exactamente. Entonces, para que las nuevas disposiciones se respeten como deben de respetarse. Bueno, yo creo que, insisto, se está abriendo ahí todo un área de análisis, de debate, que va a involucrar a instituciones, a sujetos, a organizaciones, a empresas, evidentemente, ¿no? Y que habría que decir, por otra parte, que contra lo que uno se imaginaba, nosotros en parte nos anticipamos a eso. No sé si recuerdas, pero en 2011 se derogó el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en México. Y está de una u otra forma vinculado a esto. Es decir, una empresa X tiene tus datos, y la pregunta que se hace ese reglamento es: ¿qué derecho tenemos los ciudadanos frente a esos datos? ¿Cómo pueden usar mi información o la información sobre mí una organización o una institución que tiene datos, ¿no? ¿Qué sé yo? Un banco. Un banco tiene datos tuyos. El Seguro Social tiene datos tuyos. El Instituto Nacional Electoral tiene datos tuyos. Y hay una gran cantidad de organizaciones que tienen datos. El gobierno municipal tiene datos tuyos. En fin, la pregunta es: ¿qué derechos tienes tú sobre esos datos? Y obviamente está el derecho a tener, primero, el conocimiento de lo que esas organizaciones tienen sobre ti. ¿Sí? Y segundo, a asegurarte de que no hagan un mal uso de esos datos, de esa información. Es una manera distinta, ¿no? Digo, está y no relacionada con Google, como veremos, porque en enero de este año, el Instituto Federal de Acceso a la Información, que ahora no sé cómo se llama, si se siga llamando IFAI, de hecho apoyó la demanda de un empresario para que Google retirara cierta información de la red. Y digo que generó una polémica porque, en efecto, están los derechos de este sujeto, pero la información que estaba particularmente deseando que se retirara tenía que ver con algún tipo de vinculación que tuvo él con el expresidente de la República, Vicente Fox, y con presuntos beneficios derivados de esa relación. Entonces, el debate que se ha generado a partir de esto es: ¿qué tanto la información que circula públicamente se puede retirar cuando involucra situaciones de carácter público, no de carácter privado? Y ahí es donde está el meollo del debate. Los europeos lo están salvando en esta ley, en estas normas, en este derecho al olvido, cuando dicen que la información que esté vinculada a sujetos que operan en el ámbito político no
puede ceñirse por las mismas reglas. Claro. Entonces, si tú eres un político, lo sentimos mucho, pero vas a tener que aguantar, digamos, que te ventilen. Bueno, entonces todas las grabaciones que hemos escuchado aquí, no, ilegales en la red, pues se van a aguantar, ¿no? No necesariamente. O sea, todo depende. Sí, claro. Todo depende. Y de nuevo, como todas las leyes y como todas las normas, todo eso está sujeto a interpretación. Para eso son los abogados, para interpretar las leyes. Y además, a final de cuentas, tanto la Ley Federal de Protección de Datos Personales como, por ejemplo, la Ley de Derecho al Olvido, que se acaba de sancionar en Europa, siempre establecen la intervención de, digamos, de autoridades, de tribunales que tienen en última instancia el derecho a decidir, ¿no? Es decir, tú vas y planteas tu demanda frente a la empresa. Yo quiero que me borres. Si la empresa no te borra o no borra los links donde tú estás anclado, entonces tú tienes derecho a ir a la autoridad y decir, estos señores no me hicieron caso. Y la autoridad, a su vez, tendrá que estudiar el caso y sancionarlo, porque esa es otra de las cuestiones que se establece. Se sanciona caso por caso. Es decir, se tiene que estudiar cada caso. Claro, hasta donde sabemos, en Europa por lo menos, Google ha desistido, o sea, ha accedido ha desistido el pleito y ha accedido a retirar la información. Ojo también, es bien importante, ninguna de las normas establece que esa información se borre. Simple y sencillamente establece que no se accede a ella, que no es factible acceder a ella porque es tu derecho que no se ventile. Eventualmente podría un hacker meterse y obtenerlo. Bueno, eventualmente un hacker se puede meter a tu cuenta de banco y hacer lo que quiera, ¿no? Estos son los grandes e interesantísimos dilemas, diría yo, que está planteando este nuevo escenario de la digitalización en el mundo. Y digo en el mundo porque no es un problema de los ricos o de los pobres, es un problema de todos, ¿no? Claro, quien no está metido en la red, pues no tendrá ese problema. Oye, decían antes, Dios, no quieres que se enteren de algo, pues no lo hagas, ¿no? Y ahora también, no quieres que alguien se entere en la red, pues no lo subas. No lo subas, exactamente. Ahora, el otro problema que tiene que ver con el espionaje, que puede estar vinculado a esto, pero no es exactamente eso, porque el problema que tú me estás planteando de las llamadas es un problema de espionaje. Sí, más suben que a la red. Sí, pero bueno, ahí habrá que analizar las responsabilidades de cada quien. Pero el hecho es que ese es el producto de un espionaje. Pero lo que tú subiste en Yahoo o en, qué sé yo, en Face o en Twitter o en cualquiera de las redes, en Instagram, en YouTube, pues fue tu iniciativa, ¿no? Y después a lo mejor ya no te gustó y podrás solicitar. Leí un término que me gustó, hay que ser ciberprudentes, ¿no? Yo creo que nos falta mucha educación respecto a esto. Así es. Mucha educación respecto al cómo operar en la red y para bien, sobre todo, ¿no? Cómo aprovechar la red para evitar que se nos diga lo que don Humberto Eco dijo, ¿no? Se te hizo interesante el tema. Me pareció muy duro. Humberto Eco, unas declaraciones muy fuertes. Un hombre de ese talante haya declarado que la invasión de los imbéciles ha sido generada por las redes sociales. Entonces, bueno, eso es muy delicado, sinceramente. Fíjate, hay una parte, Pablo, amigos que nos ven y que nos escuchan, dicen, las redes sociales le dan derecho de palabra a legiones de imbéciles que antes hablaban solos en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la colectividad. Enseguida ellos los callaban, mientras que ahora tienen el mismo derecho de palabra de un premio Nobel. Es una invasión de imbéciles. Bueno, sí, es una manera de decir pero las redes que democratizan en las redes circula mucha basura. Exacto, desgraciadamente. Pero a eso se refería él. Pero el problema no es de la red, el problema es del criterio que cada sujeto tiene para escuchar o atender basura o no. Y de hecho hace una recomendación a los periódicos que también establezcan un comité aparentemente editorial, si mal no recuerdo,
para que los medios también puedan filtrar la información que se está manejando en redes y que no la tomen como hechos, como a veces ha ocurrido aquí. Sí, ¿no? sí, bueno, volvemos a lo mismo, pero aquí lo importante es el sujeto, que tenga criterio para discriminar información, y eso no te lo da la red. No, eso te lo da la educación, la educación. Yo insisto, la clave de todo se llama educación. Así es. Una pausa, regresamos a La Báscula, el peso de las ideas en este jueves y vamos a hablar al regresar de una encíclica del Papa Francisco vinculada con la pobreza, el cambio climático, fuertes declaraciones, o bueno, lo que redactó el Papa, durísimo para los países industrializados. Ya volvemos. It's hardly sink or smell when all is well at the ticket side. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo y bueno, vamos a hablar de esta encíclica muy interesante. Hemos estado leyendo y le comentaba a Pablo y también le comento a usted que el Papa Francisco, no sé si él de manera personal o la gente que le maneje la cuenta, pero desde la madrugada de hoy jueves, Pablo ha estado manejando en Twitter fragmentos de esta encíclica y hasta ahorita te mostré uno 7:21 de la hace un rato apenas, todavía un tuit del Papa Francisco relacionado con esta encíclica. Todo el día ha estado tuiteando el Papa. Interesante esto. Muy interesante, sobre todo porque la propia encíclica contiene una crítica a Internet, por cierto. También, además, por eso traje esta declaración de que hizo Humberto Eco el fin de semana, el fin de semana pasado. Es interesante en ese sentido, pero lo esencial, tú lo sabes, es este pronunciamiento que de una manera muy articulada, no en una declaración esporádica por ahí o algo muy espontáneo, sino en un documento como es una encíclica. Una encíclica es la Iglesia lo define como un documento de enseñanza del más alto nivel. Así es. Pero es como un posicionamiento, una política en este caso de la Iglesia Católica, por sus autoridades, sobre alguna cuestión que consideran que es fundamental. Y en este caso, por primera vez, digamos, es la segunda encíclica de este Papa, pero por primera ocasión, digamos, en la historia de los papados, hay una encíclica relacionada con el cambio del clima. Calentamiento global. El calentamiento global de la Tierra y con los efectos que esto está teniendo y los impactos que está teniendo sobre el desarrollo de todas las sociedades, ¿no? Así es. Bueno, esta encíclica se titula Laudato Si, que en italiano antiguo significa lavado seas. Y bueno, habla precisamente sobre el cambio climático y sus efectos, que son un tema que preocupa mucho al Papa Francisco, tanto que en su primera encíclica, que es un documento que suele tratar exclusivamente de asuntos religiosos, aborda la problemática de fondo. Supone una apasionada defensa de la ecología y una dura crítica a la sobreexplotación del planeta, que agrava la pobreza, dice él, y contribuye a la explotación de las personas. Esto es lo que algunas de las partes de esta encíclica. La primera, señalan que es la primera, tú mencionas la segunda, ¿hay otra, Pablo? Hubo otra encíclica, ¿cómo se llama? Sí, encíclica anterior a esta, pero no con relación al cambio climático, sino que esta es la primera de la que se tenga noticia que se refiere a un problema como el cambio climático, ¿no? A la cuestión ambiental de un papa, ¿no? Entonces, el Papa Francisco nos sigue sorprendiendo. A algunos será de manera muy positiva, a otros probablemente los tiene muy preocupados, porque el Papa Francisco está hablando de cosas que a lo mejor no estábamos acostumbrados que hablara la Iglesia, y está encarando situaciones que no son nada sencillas muchas veces. Hay que reconocer que a él le entregaron una iglesia con muy serios problemas, muy cuestionada la iglesia, porque se le sentía
alejada de la feligresía en muchos sentidos y porque se sentía que no atendía problemas de la coyuntura contemporánea, actual. Por no hablar de los serios problemas y desviaciones generadas por el comportamiento de algunos miembros de la Iglesia, ¿no? Como el problema de los abusos sexuales, en fin, y estas cosas. Hasta donde se percibe, Francisco llegó con la idea de corregir el rumbo en esos términos y decir, bueno, vamos a retomar el espíritu, digamos, verdadero de la Iglesia y por otro lado vamos a montarnos en las realidades contemporáneas, ¿no? De una u otra manera. Y el caso de la cuestión del medio ambiente es uno de esos problemas que cada día afloran y afloran más en el mundo, ¿no? No quiero decir que se estén resolviendo, pero por lo menos cada día hay más una conciencia clara de que el cambio climático, el cambio en el medio ambiente está afectando muy seriamente a las sociedades en su desarrollo. Claro que nos afecta de manera desigual. A los ricos les afecta menos y a los pobres les afecta más. Y eso es lo que está planteando el Papa, ¿no? Está diciendo, no nos engañemos, esta situación que es global, que impacta a todos, impacta de manera diferente. Y no nada más impacta de manera diferente, sino que estas dinámicas de cambio climático están producidas por un modelo de desarrollo. Eso es probablemente una de las cosas que más están generando controversia alrededor. Al menos a algunos sí les está molestando, mira, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo tengo aquí algunas declaraciones de católicos y no católicos estadounidenses, sobre todo del área republicana conservadora, de los cuales platicaremos a lo mejor un rato, pero que dicen, o sea, ¿qué le pasa a este papa, no? Este papa es un marxista, este papa es un radical, este papa no, yo no seguiré sus enseñanzas, en fin. Estamos hablando de personajes del tamaño de Jeff Bush, precandidato a la presidencia de la República, a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y algunos otros grandes empresarios que operan ahí. Pero el Papa, yo creo que de manera muy, muy valiente y muy acertada está diciendo, no nos engañemos. El cambio climático es algo que nos va a terminar afectando a todos, pero que en este momento afecta más a la población más pobre, a los países más pobres del mundo, y sucede que es el producto finalmente de un modelo de desarrollo que está privilegiando ¿qué? El consumismo absurdo, la generación de basura desproporcionada, dice, nunca se había generado tanta basura, literalmente, dice, la tierra, nuestra casa, porque se refiere a nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Así de duro. Literalmente, ¿no? Entonces, y luego dice, y no se nos olvide que el clima es un bien común, pero que está afectando a la naturaleza en la medida en que genera migraciones de especies animales, extinción de especies, migración hasta de especies vegetales, en fin, o extinción de especies vegetales, y junto con eso está acarreando migraciones y desplazamientos de grandes masas poblacionales, que al encontrarse en situaciones tan precarias, pues deciden irse, ¿no? Es decir, ¿quién puede sobrevivir en un desierto donde no hay una gota de agua? Y ya sabemos, porque eso los científicos lo han constatado, que el crecimiento de las áreas desérticas es realmente, está acelerado, digamos, ¿no? Sí. Estamos perdiendo y perdiendo y perdiendo áreas verdes en el mundo, de nuevo, en unas partes más que en otras. Fíjate, Pablo, hay una parte que dice así textualmente: nunca habíamos lastimado y maltratado a nuestra casa común como lo hemos hecho en los últimos 200 años. No somos Dios, la tierra estaba aquí antes que nosotros y nos fue otorgada. Yo creo que, mira, los científicos lo saben muy bien y lo interesante de esta encíclica es que a pesar de que sí tiene un área, llamémosle así, teológica, ¿sí? Claro. Totalmente,
lo interesante es que tiene un área que está muy vinculada a los planteamientos de comunidades científicas, ecologistas, que tienen los datos duros en la mano, ¿no? Y que son los que están llevando el debate a los espacios de la política pública. Entonces, lo interesante es que la Iglesia no se esté quedando al margen, no esté diciendo, pues a mí qué me importa, ¿no? A mí me importa salvar almas. Pues no, te importa salvar almas de seres humanos que viven en estas condiciones, ¿no? Y yo creo que esa es la lógica que está imperando detrás de esta encíclica, que evidentemente hace una crítica social y eso debe molestar, ¿no? Fíjate, dice en uno de sus postulados: muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando solo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Es decir, pues si tú tienes muchos intereses y tienes el poder, pues seguramente harás lo que sea para que esto no se vuelva un tema de controversia pública, ¿no? A un tema de debate o finalmente un tema de decisiones de política pública. Y la Iglesia lo está diciendo claramente. Hay quienes se están beneficiando de esto, ¿no? Por eso habla de un modelo de desarrollo. Que tú mencionaste hace rato, son los que se han beneficiado. Su familia ha estado vinculado con la explotación petrolera, ¿no? Que es uno de las actividades productivas que está generando precisamente, que genera el cambio climático. En efecto. ¿No? El calentamiento global. En efecto. Y fíjate que patéticamente nosotros estructuramos toda una reforma energética en México que lo único que no consideró fue el impacto ambiental, medioambiental, ¿no? Facilitando la explotación por la vía de estos, ¿cómo le llaman? El fracking, ¿no? Fracking, claro. Bueno, entonces cuando tú dices, hay políticos y políticas que van en contra de la realidad, porque los científicos ya establecieron los escenarios. A este paso el mundo va a tener serios problemas. Uno de ellos, que por cierto aborda esta encíclica, bien interesante, es el de la cuestión del agua. La cuestión del agua, y lo dice claramente, el acceso al agua potable segura es un derecho humano básico. No es un problema de mercado, es un problema de derechos humanos. El problema es que nos están queriendo implantar la lógica del mercado en el acceso al agua, cuando el agua es un recurso natural que le pertenece a todos, y que no debería estar sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y además es fundamental para vivir. Y es fundamental, es que si no hay vida, es decir, si no hay agua, no hay vida, y si no hay vida, no hay nada, ¿sí? Entonces, problemas como ese son los que está abordando de manera muy interesante esta encíclica, que seguramente va a generar mucho debate y mucha discusión. La primera encíclica, Alabado seas, así se llama la encíclica del Papa Francisco. Una pausa, regresamos a La Báscula. Nada ni nadie se escapa. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, el peso de las ideas, jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Y bueno, estamos hablando de esta encíclica del Papa Francisco, alabado seas, pero vamos a dar un cambio radical a algo, una encíclica que sí hace un llamado de atención muy importante e interesante. Y vamos a pasar unas declaraciones totalmente fuera de lugar de Donald Trump, millonario o multimillonario norteamericano que quiere ser presidente de los Estados Unidos, busca competir por la candidatura al Partido Republicano. Hubo declaraciones que hizo en contra de México. Concretamente dijo: México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Están viendo a gente con un montón de problemas, están trayendo drogas, el crimen, a los violadores. México no es nuestro amigo, insistió, y dijo que sus impresiones sobre los inmigrantes se basan en los comentarios que ha recibido
en la policía fronteriza. O sea que él se limita únicamente a los comentarios que recibe de la policía fronteriza, lamentables declaraciones de Donald Trump, que sin embargo ya le respondió el gobierno federal a través del secretario de Relaciones Exteriores y también del secretario de Gobernación. Pablo, sobre este tema. Pues no, yo no quisiera ser, no quisiera jugar al maciosare, en el sentido de que sin ni desgarrarnos las vestiduras, pero sí me dan ganas de decir que es un pobre imbécil, que no está bien informado, como el que dijo Humberto Eco, que no parece ser, no está tan bien informado a pesar de tener tanto y tanto dinero. Podríamos contestarle diciéndole, sí, claro, nosotros le mandamos drogas y ustedes nos están mandando armas para matarnos entre nosotros, ¿verdad? Y alguien allá está ganando con eso, porque no es una cuestión de hermanas de la caridad, es una cuestión de negocios. Entonces, y además las drogas allá alguien las debe manejar, ¿no? Y las debe manejar muy bien, porque se consumen de manera, muy extendida, ¿no? No, yo creo que este hombre está queriendo utilizar el tema México como quiso utilizar el tema China, como quiere utilizar otros temas de esa naturaleza, sobre todo extranjeros, ojo, es muy interesante, para abonar a su campaña, a su pre-campaña presidencial. Y esta es la idea, acuérdate, la idea que han utilizado más de un dictadorzuelo o de algún líder de escasa calidad, que plantea que todos los males vienen desde afuera, ningún mal está aquí adentro. Entonces, pobrecitos ellos, porque nosotros los estamos invadiendo, pobrecitos, y los estamos invadiendo con personas de muy dudosa calidad. Está comprobado que el migrante mexicano no solamente es muy productivo, a mí me gustaría tener el dato, no lo tengo. El señor Donald Trump se dedica, entre otras cosas, a los bienes raíces y construye una gran cantidad de edificios, algunos muy connotados edificios en la ciudad de Nueva York, que están ahí, son de Trump. Yo me pregunto cuántos de esos edificios han sido construidos con mano de obra mexicana, con esos mexicanos que él considera que son muy desdeñables, y cómo los hubiera construido con la mano de obra de los estadounidenses. Probablemente le hubieran salido 3 veces más de lo que gastó, ¿no? Y quién sabe si la calidad sería la misma. Está diciendo mentiras. Ojalá que esa parte inteligente del pueblo estadounidense, porque el mensaje no es a nosotros. Digo, vamos, más allá de que nos indignemos y de veras juguemos al maciosare, pues el mensaje es un mensaje interno. Él está haciendo una precampaña, quienes van a votar por él pues son estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, y pues ellos son los que tendrán que sopesar si le creen a la paranoia de este señor o no le creen a la paranoia de este señor. Porque Donald Trump, cuando ha querido, pues ha hablado pestes de México, pero también sabemos que ha hecho o ha intentado hacer buenos negocios en México. Al parecer uno de los grandes negocios que intentó hacer y que terminó en un fraude, por cierto, que él mismo llevó a la práctica, fue un gran desarrollo inmobiliario en la ciudad de Tijuana, en este fraccionamiento tan bonito de playas de Tijuana, etcétera, donde él quiso pues construir algo, lo vendió en parte ese sueño a estadounidenses y a mexicanos, y terminó dejándolos colgados. Después por la vía judicial tuvo que responder, pero al parecer él quedó muy inconforme con las cuestiones, ¿no? Donald Trump al parecer es un hombre que carece de información. Ojalá, digo, no quiero decir que los presidentes de Estados Unidos que han llegado todos tengan una buena información. Hay algunos que difícilmente conocen la geografía de su país, mucho menos la geografía mundial, pero ojalá que los estadounidenses se hagan un favor y nos hagan un favor al resto del mundo, evitando
que una persona de tan estrecho criterio y conocimiento pueda llegar ahí. Se le olvida a Trump que los destinos, y algunos diríamos cuestionables, pero los destinos económicos de México y Estados Unidos están unidos. Sí. Están unidos. Es decir, el Tratado de Libre Comercio nos vinculó de una manera impresionante. Hay quien dice que para bien, hay quien dice que para mal. Yo soy crítico porque, entre otras cosas, facilitó la circulación de capitales y de bienes y todo, pero no facilitó la circulación de la mano de obra. Cuando uno habla de la Unión Europea, los europeos son europeos y tienen derecho a trabajar en un país y en otro. Cuando uno habla del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues aquí quien tiene mercancías puede circularlas de allá para acá, quien tiene capital lo puede circular de allá para acá, pero quien quiere desplazarse para trabajar no lo puede hacer tan fácilmente. Ni los canadienses, que no son peritas en dulce, son bastante rígidos, estrictos y a veces también muy discriminatorios con los mexicanos, sobre todo, ni los estadounidenses han facilitado esto. Ahora, pues lo sentimos mucho, la migración es un fenómeno mundial. ¿Causado por qué? Pues causado por necesidades. La gente no se va nada más porque se le dio la gana, se va porque tiene ganas de abrirse oportunidades, de buscar oportunidades. Y si siente, percibe, calcula que la riqueza está allá, pues va y la busca allá, no se va a quedar aquí. Es muy natural, ¿no? El problema de la migración es un problema muy, muy serio, que Donald Trump debería de tomarlo de otra forma, levantando muros, que por cierto es la tentación de muchos, sí, en muchas partes del mundo. Y que seguramente, como dices, construirían mano de obra mexicana, ¿no? Además la construiríamos los mexicanos. Levantando muros no se resuelve el problema de la migración. ¿Qué tal si exportan desarrollo? ¿Qué tal si exportan otras cosas? ¿Qué tal si en lugar de mandarnos armas nos mandan tractores, verdad? A mí me queda claro que esto es en respuesta a Jeb Bush, que él tiene pues un plan también buscando la candidatura a la presidencia de Estados Unidos, pero en el otro sentido, ¿no? De dar la legalización para los más de 11 millones de inmigrantes que hay en Estados Unidos. Claro, porque Jeb Bush está casado con una mexicana. Así es. Digo que hablamos mal de él ahorita hace rato, pero está casado con una mexicana. Sí, está casado. Bueno, eso no lo hace tampoco un personaje extraordinario. No, yo creo, mira, desde mi muy personal punto de vista, no conozco a Jeb Bush en esos términos, pero sí sé que finalmente quien ha dado pasos contra lo que uno se podría imaginar ha sido Obama. Obama ha dado pasos muy riesgosos, pero muy serios, para apoyar a los migrantes mexicanos, sobre todo aquellos que ya están establecidos ahí con ciertos grados de educación. Muy bien. Pablo, llegamos al final de La Báscula en este jueves. Muchas gracias. Al contrario, Antonio, muchas gracias. Gracias a usted, que descanse. Muy buenas noches. La Báscula, el peso de las ideas.